Hola, ¿qué tal? Estamos ya en nuestra segunda conferencia de esta quinta sesión de la Semana de la Cultura Digital, que como ustedes saben es un proyecto de SECAP, de la Coordinación de Educación Continua y a Distancia, que nosotros llevamos a cabo aquí en el laboratorio Aula Multimedia. En esta ocasión, y para cerrar con este ciclo de conferencias que hemos tenido durante toda la semana, vamos a entrar un poco al terreno del diseño y en esta ocasión vamos con un trabajo que se llama La evolución de la interfaz tipográfica. Nuestro ponente es Armando Pineda Cruz, es licenciado en Diseño y Comunicación Visual, especialista en producción editorial, maestro en Ciencias y Artes para el Diseño y pasante de la maestría en Diseño Tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt de Veracruz. Como diseñador independiente, ha sido también destacado su trabajo en caligrafía, lettering y diseño editorial. Actualmente se desarrolla como docente en varias universidades de la Ciudad de México, FAD UNAM, UAM Xochimilco, Universidad Iberoamericana, Centro, Diseño, Cine y Televisión. Pues Armando, te dejo entonces aquí con el escenario para ti. Somos todo oídos. Vale, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Vale. Estoy muy nervioso. Estoy nervioso por dos cosas. La verdad es que yo di clases en la UAM ya hace un rato. Di clases acá en la UAM 7 años. Y tenía rato que no venía. Me emocioné mucho. Entonces estoy emocionado, ¿sabes? Es como ver a una exnovia después que viste durante mucho tiempo de no verla. Entonces estoy doblemente emocionado. Eso hace que esté nervioso. Así que si de repente se me confunde como al hablar y esto, díganme y repito lo que digo, ¿ok? Creo que en el momento en que ya te deje como de dar nervio estar frente a personas y hablar, que es que ya estás muerto, ¿no? Por lo menos sigo vivo. Bien, cuando me invitaron a dar la plática, en realidad me puse a pensar qué tanto podía hablar como de medios digitales en relación con la letra, que es lo que yo hago básicamente. Y di como un montón de vueltas alrededor del tema, ¿no? Y para ser honestos con ustedes, no es tan mi área como la parte digital, sin embargo estoy vinculada con ella de una forma u otra. Entonces, a la hora de querer hacer como una especie de mapa conceptual para ver cómo iba a aterrizar las ideas que iba a brindarles, me di cuenta que hacer como justo una sola idea o llevar una sola línea era como bien complicado. Supongo que a todos les pasará que en el momento en el que más sabes de una cosa, te das cuenta que es muy difícil verla de una sola arista, ¿no? Y con la letra me pasa eso. Entonces, cuando comencé a analizar qué era lo que iba a decirles con respecto a los medios digitales, dije, voy a hacerlo lo más cercano posible como a lo que está pasando hoy día. Entonces, no lo logré, pero traté, ¿no? Pero bueno, entonces voy a empezar. Vean qué tan cercano es. Siglo IX. Voy a llegar a hoy día, no se preocupen. O sea, no es una clase tan teórica, técnica. Bueno, sí un poco, pero no tanto. Cuando pensamos en letra como tal, Robin Kinross dice que en realidad la letra se puede dividir en tres diferentes formas de acercamiento a ella. Una, que en realidad es pensar que la letra lo que importa no es la letra misma, sino lo que va a tener como contenido. Otra sería como analizar el soporte con el cual esa letra tiene cuerpo. Pensemos que en algún momento fue pergamino, papiro, papel, hoy día ya son cosas digitales, ¿vale? Y la tercera y última sería como tal la forma de la letra. Entonces, para mí es complicado deslindarme de las, por lo menos dos últimas. Si bien el primero es un poco más fácil, por ejemplo, esto que están viendo acá, es una sutra de diamante, que se supone que es el primer impreso del cual se tiene registro, es chino, y al ser un sutra, pues habla de las enseñanzas de Buda. Más allá de eso, no sé, ¿no? Pero aquí lo que importa más bien es como la técnica en la cual se imprimía, los materiales. Entonces, algo con lo que me gustaría comenzar es decir que la letra no es un elemento aislado. La tipografía vista de manera como mucho más reciente no es un tema aislado. ¿A qué me refiero? La mayoría de las cosas que perjudican o que han modificado la forma de entender a la letra tienen que ver con una cosa mucho más compleja, ¿de acuerdo? En este caso pensemos en un contexto tecnológico. ¿Cuál era la tecnología de esta época? Pues madera, porcelana, arcilla, sí, más o menos un poco la idea. La siguiente, por favor. Bien, si pensamos ya en tipografía como tal, el concepto que todo el mundo conoce, pensaríamos que el concepto de tipografía está vinculado y dado sobre todo en Occidente a Gutenberg. Pero hay historiadores que se dieron a la tarea de investigar que en realidad Gutenberg no fue el primero en desarrollar esta técnica de impresión.
que los primeros en hacerla fueron los chinos. Bien decía un maestro de historia que tenía, que los chinos habían inventado todo, excepto la televisión a color y el chicle, ¿no? Esos fueron mexicanos. Todo lo demás lo hicieron los chinos. También la imprenta, también los tipos móviles lo hicieron los chinos. ¿Cuál es la desventaja de los tipos móviles chinos? Que para poder hacerlos requiere de un aproximado de 3000 caracteres para poder tener como un compendio más o menos completo y producir como todo el lenguaje completo. Y además lo hacían en madera, lo que decía que la madera era como bastante efímera y requerían un montón de caracteres, así que no era tan viable ni tan potable imprimir con tipos móviles de madera. Sin embargo, fue lo primero que se hizo. Y el crédito lo tiene Bi-Sheng en el año 1040. Alguien dijo alguna vez, ok, lo que hizo Gutenberg fue hacerlos en metal, los chinos lo hicieron en madera. No, tampoco es tan verdad. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Los primeros en hacerlo en metal fueron los coreanos. Los coreanos fueron los primeros en hacer tipos móviles en metal, ¿vale? En este caso estamos viendo algunos tipos del año 1240 a cargo de Chae-Yun, ¿vale? Son tipos móviles coreanos, pero básicamente tienen como esa misma carencia. Digo carencia de manera como pausada, porque pienso en carencia como en esta idea de que requiere de un montón de caracteres para poder comunicar algo escrito, ¿vale? La siguiente, gracias. Ya en Occidente, en Europa, lo primero que se imprimió como tal fue algo súper rupestre, súper rupestre. Lo primero que se imprimió no fueron ni libros, no fueron ni salmos, ni nada sofisticado. Lo primero que se imprimió en Occidente fueron barajas, naipes, ¿sí? En un cartón como bastante austero, que en realidad eran súper pobres, ¿sí? En calidad y en cuanto a contenido, ¿vale? Si pensamos como en impresión ya en Occidente, que vale la pena como recalcar o retomar, son los libros en bloque, que son estos. Los libros en bloque tienen la característica de estar impresos en madera, ¿de acuerdo? Más bien, perdón, están impresos con madera sobre papel. Son libros muy económicos, son impresiones xilográficas que básicamente lo que buscaban era o evangelizar o ser una guía espiritual. De hecho es bien curioso, pero por ejemplo el libro que está acá se llama El arte del bien morir, el Ars Moriendi. Es una pieza del siglo XV bastante truculenta, porque básicamente lo que hacía este libro, era decir, a ver, esta persona ya va a fallecer, entonces hay que otorgarle una guía espiritual para que sepa qué hacer con sus bienes y purificar su alma. Y le decían básicamente, cuando tú mueras, a manera de remordimiento, van a aparecer algunos demonios. Esos demonios te van a decir, ¿sabes qué? Para poder como salir de toda culpa, deja tus bienes a tu familia, a tus amigos, pero no confíes en esos demonios. Confía en la iglesia, déjanos todo a nosotros que sabremos qué hacer con tus bienes. Esa es una guía espiritual según la Edad Media, ¿vale? Es más o menos la tecnología de la época y es lo primero que se imprimía como tal ya en Occidente. La siguiente, por favor. Cuando hablamos ya de tipo móvil como tal, lo que conocemos hoy día como imprenta, pues este señor, ¿no? Que seguro todos lo conocen. El señor Gutenberg, Johannes Gutenberg, básicamente lo que hizo fue como juntar toda la información que ya existía. Si bien no hay un dato a la fecha que diga que Gutenberg haya ido a China, sí utilizó como una técnica que ya existía previamente. La diferencia es que Gutenberg era un personaje como bastante polifacético, por decirlo así. Normalmente pensamos en Gutenberg como este cuate genial que inventó la tipografía, como este superestrella que hizo cosas como para las artes gráficas, pero la verdad es que es mucho más fácil entender el perfil de Gutenberg si pensamos que es un individuo que quería hacerse rico. Y si quería hacerse rico, buscó como la manera más potable de hacerlo. Tristemente no lo logró, murió sin ser reconocido, murió pobre y todo mal, ¿no? Pero la verdad es que para poder llegar a su cumplido, que era la imprenta, antes tuvo que saber muchas cosas, como saber orfebrería, saber sobre negocios, porque el tipo estaba completamente vinculado con los juicios legales y con todo esto, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, entonces, esta tecnología es la que durante mucho tiempo se estuvo utilizando para hacer tipos móviles. Seguramente lo ubican todos, ¿no? Básicamente cómo se hace un tipo móvil, es algo que vemos todos en la escuela y muy sencillito, ¿de acuerdo? Pero lo que está importante o lo que está curioso de esto es que esta tecnología que puede ser súper rupestre, súper de la Edad Media, en realidad se siguió utilizando durante muchísimo tiempo. En realidad, esta idea de hacer tipos móviles de esta manera se mantuvo vigente hasta el siglo XIX. ¿Sí? Posiblemente lo que estuvo cambiando con el tiempo fue la plataforma sobre la que se trabajaba, que es aquella prensa de madera. Entonces aquí comenzaba con un poco mi dilema cuando estaba haciendo la presentación, porque yo originalmente quería hablar solamente de la forma de la letra y cómo es que esta evolucionó en cuanto a ejecución.
Pero cuando llegaba a este punto, me daba cuenta que en realidad aquel otro punto estaba muy vinculado con la evolución de esta. Y esto es porque no estaba ajena la manera en cómo se imprimía con lo que se imprimía. No sé si me explico, ¿sí? Si bien la letra originalmente nace como letra gótica, si recuerdan, la gótica es posiblemente la letra más vapuleada, es la letra más estigmatizada. Cuando vemos una letra gótica, siempre pensamos algo de ella. Difícilmente ves una gótica sin pensar algo. Cuando ves una gótica, depende de dónde la veas, puedes pensar varias cosas. Una, si la tiene un tipo tatuado en la cara, que te va a robar, ¿no? Y peor aún si estás en las fronteras, en la norte o en la sur, eso es algo malo. Si alguien tiene una gótica tatuada en la cara, te alejas. Dos, si estás en la calle, una gótica también puede decirte que son anuncios, son rótulos. Más si vives en la Ciudad de México y andas en el metro, sabes que eso puede ser tortas, ¿no? Esa gótica también te puede decir que estás viendo o estás a punto de ver algo que puede ser malo. Una película de terror, música pesada, algo malo, rudo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es más, si pensamos como la letra gótica dice Bram Stoker de Drácula, ¿no? Así, tal cual, qué güey, Drácula de Bram Stoker. Pero si pensamos en eso, la letra gótica no dice crepúsculo, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, la letra gótica tiene como este perfil. Ese perfil se mantuvo y el Renacimiento decidió que la letra gótica no era la letra más potable para poder seguir con lo que ellos buscaban. Noten cómo en este caso tengo que hacer como una especie de bifurcación y hablar como de la prensa y de la letra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hablando, por ejemplo, de la prensa, resulta que originalmente la prensa era de madera. Gutenberg, el lugar donde venía, que era Maguncia, era un lugar que se conocía, entre otras cosas, por ser un productor de vino. Así que no era extraño que la prensa que utilizaban ellos era básicamente una prensa que tenía un torno de madera que bajo una palanca lo que hacía generar presión para sacar el jugo de las uvas, mismo que toma Gutenberg como modelo. Tiempo después, en el año 1800, comenzamos a ver que esa misma prensa que funciona de manera vertical, se reemplaza el material y se comienza a utilizar el metal. Pero vean, ya entrando el siglo XIX, ¿vale? Que sería en este caso la prensa de hierro, ¿de acuerdo? De Stanhope. ¿Sí queda? En este caso cambiamos de madera a metal. Siguiente. El metal se sigue utilizando y vamos a notar que particularmente el siglo XIX es el siglo donde vamos a notar un montón de cambios, un montón de cambios. Si analizamos la forma de la letra, es bien curioso, porque si nos clavamos un poco en la anatomía de la letra misma, pareciera que el siglo XIX es el periodo más burlón, más satírico en cuanto a la forma de la letra. Y resulta que en este periodo notamos que la letra deja de imprimirse en puntajes pequeñitos y se comienza a imprimir en puntajes súper grandes con la intención de llamar la atención. Es un perfil de la letra que según varios historiadores es como un bache. El propio Robert Brinkhurst dice que el siglo XIX se puede entender como cuando la letra quiere llamar la atención pero no lo logra porque es demasiado vulgar, una cosa por el estilo. Lo que sí es un hecho es que el siglo XIX permitió muchos cambios a nivel plataforma. Por ejemplo, esta es una imprenta de alta velocidad que ya utiliza cilindros. Es alemana. Y para hacer una comparativa, la imprenta de Gutenberg podía sacar 200 ejemplares por hora, esta podía sacar 2000 ejemplares por hora. Así que sí había una diferencia abismal, ¿no? Bastante fuerte. ¿De acuerdo? Así que si bien el siglo XIX no aportó gran cosa en cuanto a la evolución de la forma de la letra, sí cambió mucho la percepción que podía tener la gente en cuanto a ejecución de impresos. Es más, en el siglo XIX, como pueden ver, nace este sistema de impresión a partir de cilindros que se puede llamar como rotativa, lo que indica que hay como una especie de emergencia por imprimir cada vez más rápido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Siglo XIX todavía. Vamos a notar que cada vez se convierte como en una especie de cosa industrializada la idea de la impresión y la tipografía, y cada vez requieren imprimir con mucho mayor frecuencia y que sea como cada vez mucho más rápido. Hasta este momento vamos a notar un verdadero cambio en la manera de producir una tipografía. ¿A qué me refiero? Con Gutenberg, si recuerdan, era básicamente tallar un punzón, el punzón lastimaba una matriz, después el molde, vertían en este molde como una serie de metales, que era plomo, antimonio y estaño, y lo que se obtenía era el tipo móvil, y así era como de manera independiente, ¿sí? Fue hasta la monotipia en la cual este proceso se mecanizó de una manera importante. Tenía la desventaja de que se requerían de 2 máquinas para este proceso,
Imaginen que en lugar de que el tipógrafo, perdón, diseñador de tipos, lo que hacía era tallar letra por letra, alguien ya había inventado una forma de letra y lo único que tú tenías que hacer, como si fuera una máquina de escribir, era dar un teclazo para que ese tipo móvil se generara de manera independiente. ¿Sí me explico? Pero tú ya no diseñabas la tipografía, alguien más ya la había diseñado y en este caso tú lo que hacías es cual máquina de escribir y de manera independiente iban cayendo cada uno de los tipos, ¿de acuerdo? Hasta formar una línea, luego formamos una página. Dejabas de utilizar eso y volvías a reciclar ese material, ¿de acuerdo? Esa básicamente es la monotipia. La siguiente. Ay, me brinqué una, perdona. ¿Puedes adelante? ¿Una más adelante? ¿Otra? Falta una. A ver, da más. Adelante, adelante, adelante. Ah, me faltó una. No sé qué pasó ahí. Regresa, gracias. Una más. No, regresa, ahí. Me faltó una diapositiva acá, no sé qué pasó ahí. En la Edad Media se decía que había duendes que se metían en tu prensa, algo pasó con mi computador y se metió un duende. Faltó una diapositiva acá, que es la de linotipia. ¿Qué es la linotipia? La monotipia, como el nombre indica, mono es uno, lo que hacía es generar como un tipo de manera independiente. La linotipia lo que hacía era generar lingotes, generar como líneas completas. Entonces lo que hacía, así como si fuera una máquina de escribir, tú lo que hacías era ir tipeando cada uno de los caracteres hasta formar un cliché con una línea completa y te iba a dar como una especie de gran tipo móvil de toda la línea completa. ¿Sí me explico? Es como básicamente la diferencia entre monotipia y linotipia. Las dos son norteamericanas y las dos son competencia. De hecho, esta es del 84 y la otra es del 86. O sea, en realidad son como bastante cercanas una a la otra. La desventaja, por ejemplo, de la linotipia es que en realidad si tenías algo mal en una línea, pues toda la línea estaba mal. Y en este caso solo era un carácter. La desventaja es que platicaban en los libros de historia, si la linotipia se llegaba a caer como una caja ya armada, pues era sencillo volver a armar la línea, ¿no? Porque solamente toda una línea era colocada nuevamente y formabas la página. Y la monotipia no, la monotipia se caía todo como si fuera un rompecabezas. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Ok? Bien, siguiente. Ok, para este momento, si se dan cuenta, cada vez está menos cercano el diseñador de tipos a la persona que ejecuta la máquina. ¿Están de acuerdo? Es como ahorita ustedes en la computadora. Difícilmente ustedes saben quién diseñó la tipografía que están utilizando actualmente para mandar un correo, por ejemplo. Alguien más la hizo y ustedes lo que hacen es utilizarla y tipearla y ya. Aquí comienza a pasar un poquito este proceso en el cual alguien hizo la tipografía y un ejecutante de aquella máquina lo que hace solamente es tipearla. No tiene que saber de tipografía tal cual en cuanto a las formas, solo la utiliza. ¿Sí me explico? En este caso, este señor que está acá, que se llama William Gowdy en realidad está bastante celoso de este proceso, en el cual él dice, es jodido que las máquinas sean las que ya diseñan básicamente lo que estamos viendo. Así que él lo que hace es comenzar a diseñar, como lo había hecho en su momento Gutenberg, las matrices a mano, ¿vale? Que es una cosa como bastante tremenda, ¿sí? Y lo que utilizó fue un pantógrafo. Fue la tecnología de la cual le hizo mano, ¿vale? El pantógrafo de Lindvoid. Lo que utilizó, vean la fecha, es muy similar también a lo que estábamos viendo mucho tiempo atrás, en el siglo XIX, pero ya en el siglo XX comienza a utilizar una cosa llamada pantógrafo, que sí ubican el pantógrafo. Básicamente es un brazo que lo que hace es que extiende o acorta tus movimientos. O sea, él dibujaba una letra, pensemos en una Q gigante, ¿sí? Muy detallada, muy linda, y después por medio del pantógrafo, él colocaba este brazo y dibujaba la letra nuevamente para que esto se tallara en una matriz mucho más pequeña. ¿Sí me explico? Pero lo interesante de esto es que él estaba muy preocupado por la forma de la letra. Le interesaba mucho la forma de la letra, porque él decía que esta característica humana de la letra se estaba perdiendo. ¿Sí queda? Es una cosa bien curiosa, pero la tecnología pareciera que va restando como carácter y va restando como humanismo a las formas, haciéndolas cada vez más frías. Así que es curioso que después de todo este proceso, Gowdy justo busque lo contrario. ¿Sí me explico? ¿Sí? Siguiente. Ok, siguiendo hablando como de impresión, pues vino el offset, ¿no? Que este ya lo ubican todos, ¿no? Que básicamente el offset trabaja a partir de cilindros que se humedecen. Ya, no voy a clavarme mucho en esto. Siguiente. Ok, bien. Fotocomposición. Según varios historiadores y según varios maestros que se dedican a la tipografía, hablan de la fotocomposición como una especie de avance, pero a un costo muy, muy, muy caro.
Lo que voy a platicar ahorita tal vez está un poquito ñoño, no sé qué tanto, pero parece que está un poquito ñoño. Pero bueno, la fotocomposición se basa en diferentes etapas, ¿vale? Tiene 4 etapas o 4 generaciones. Y cada una de estas tiene un impacto diferente. Particularmente, la que más va a tener impacto hoy día es la tercera y la cuarta generación. Estamos hablando en este caso de la manera en cómo se va a producir ya una letra. Si lo que había hecho Gaudí anteriormente era básicamente tomar un pantógrafo y que el pantógrafo lo que hacía era como extender lo que él estaba haciendo a escala, en este caso la fotocomposición lo que buscaba era generar un patrón que fuera fotosensible. ¿Sí me explico? O sea, básicamente era como un cliché que tú podías trabajar y que a partir de la luz generaras como una cuestión de figura a fondo. ¿Ok? Sí, muy sencillo, como serigrafía y como cualquier otro material que trabaja con ese tipo de material fotosensible, ¿de acuerdo? Hasta que se comenzaron a utilizar rayos catódicos, ¿sí? Que se llaman CRT, ¿vale? Los rayos catódicos lo que hacían es que en lugar de trabajar la forma completa que antes tenías que dibujar, ya estaba prefabricado y la luz lo que hacía era básicamente generar la forma. No sé si me explico. O sea, tú generabas como una especie de cliché, una especie de Gioser, una especie de stencil, y ese stencil se hacía pasar por una especie de luz y esa luz iba marcando la letra. ¿Sí me explico? Eso originalmente se hacía con discos y con luz estroboscópica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para generar como estos patrones, ¿ok? O sea, mientras Gutenberg lo que hacía era tallar cada uno de los punzones, luego hacer la matriz, y luego Gaudí lo que hizo fue ocupar el pantógrafo. Acá lo que se recomendaba era utilizar una emulsión que fuera fotosensible, con la intención de hacerlo cada vez más rápido. ¿Sí me explico? La idea es tener un patrón que se pueda repetir una y otra y otra y otra vez. Aquí era un stencil fotosensible que te podía generar como esta forma a partir de sensibilidad de luz. ¿Sí queda? ¿Sí? ¿Ok? Bien. La siguiente, por favor. Les digo que para muchos esto es como una especie de bache, porque si te dedicas un poco al diseño de letras, en teoría vectorizar es como la cosa más sencilla dentro del diseño de letras, ¿no? Hay tipografías que son consideradas como, ¿cómo explicarles? Si la tipografía es un objeto de diseño, la tipografía puede llegar a tener como diferentes calidades. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Como todo. Si pensamos en calidad en tipografía, según ustedes, ¿cuál es como la mejor tipografía en cuanto a calidad? Ese es un término como bien manoseado y difícil, ¿no? La legibilidad. Pero vamos a hacerlo más sencillo aún. Vamos a pensar en productos de diseño, ¿ok? ¿Sí? El carro. Un carro es un producto de diseño, ¿están de acuerdo? ¿Sí? No vamos a entrar como en debate sobre qué carro es más útil, cuál es más factible. Vamos a pensar cuál es el mejor de todos los carros en cuanto a marca. Díganme una agencia. ¿Volkswagen? ¿Sí? Alguien diría, no, yo creo que es mucho mejor Audi. La tecnología de Audi es mejor que la de Volkswagen. Alguien me diría, no, yo creo que Bentley es mejor, yo creo que Mercedes. Y nos vamos a ir hacia arriba. ¿Están de acuerdo? Va a llegar un punto en donde alguien me va a decir, no, pues siendo así, Bentley pues es lo mejor que hay, o sea, Bentley, Bugatti, o sea, nos podemos ir por allá. Esto es Ferrari. Si esto fuera carros, esta tipografía es Ferrari. No es un Tsuru, no es un Tsuru, no. O sea, no es Times, pues, ¿no? Esto es Ferrari, esto es Ferrari, esto es Ferrari, ¿de acuerdo? Es un Ferrari. Esta tipografía completa, ha de costar como unos 50,000 pesos, más o menos, ¿vale? Seguramente nosotros, normales, individuos a pie, no la podríamos comprar. ¿Quién la compraría? ¿Una editorial, un periódico, alguna de estas, ¿vale? Ok, siendo un Ferrari, si te clavas un poquito, lástima que no se alcanza a percibir de todo, pero esta letra está mal vectorizada. Tiene como aquí un chipote, no se lo alcanzan a ver. En la siguiente diapositiva creo que se alcanza a notar más. La siguiente. Ahí está. Bueno, no ayuda mucho la imagen acá, pero si han vectorizado alguna vez, seguramente le habrán dicho, no vectorices con más allá de los nodos necesarios. Una línea recta no requiere más que 2 nodos, ¿no? Nodos a los extremos, todo eso. Y resulta que si esto es Ferrari, ¿por qué demonios tiene un chipote aquí, está mal vectorizada y está horrible? En su momento, cuando todavía no sabía esto de la fotocomposición, pues yo como admirador del autor de Trinité, que es Bram de Douche, que es un holandés, yo decía, pues seguramente si quiero aprender a vectorizar tengo que ver a las mejores tipografías. Y abría esto, lo convertía en curvas y decía, ¿por qué está tan feo? Está todo mal vectorizado
Y yo me quería poner a corregir a un holandés que hizo Ferrari, ¿no? Era como, a ver, ¿por qué mal vectorizado esto? Hasta que alguien después me dijo, no seas tonto. No es que esté mal vectorizado. Lo que pasa es que esto es producto de la fotocomposición. ¿Qué quiere decir? Esta tipografía, si pensamos en la época desde los 80s, sufrió como esta interacción extraña en donde la letra ya no era completamente física, ya no se tallaba como lo hizo Godin ni Gutenberg, ni tampoco es como hoy día, no tenían los procesadores para hacer tipografía digital. Es un proceso intermedio donde la luz era lo que iba a permitir generar estos patrones y se iba a digitalizar a partir de esos patrones de luz. ¿Sí me explico? Lo ideal sería que alguien tuviera como la osadía de vectorizar bien todos los caracteres de las tipografías que pasaron por este momento. Y son muchas. Es Trinité, es Lexicon, casi todas las tipografías que nacen en los 80s tienen esta característica de estar mal vectorizadas, que insisto, no es una mala vectorización, sino es consecuencia o es culpa de la fotocomposición. ¿Sí queda? ¿Sí? Siguiente. Ok, anterior, ahí, ok. Bien. Cuando recién estudiaba tipografía, para mí esto era como lo más novedoso, OCR, ¿no? OCR es un aparato de reconocimiento óptico, un aparato de reconocimiento de caracteres. OCR, en su momento para mí era como el bastión de la tecnología. No sabía todo lo que les dije antes por todo lo que había pasado la letra a nivel fotosensible y demás, y para mí eso era como lo máximo, sobre todo porque el proyecto originalmente lo que buscaba nada más era como democratizar el conocimiento de una manera digital, ¿sí? O sea, cada uno de estos caracteres son como una especie de cerradura en donde lo que iban a captar era como los relojes Casio, ¿recuerdan los relojes Casio? Era un patrón bastante sencillo que lo que iba a hacer era captar cada una de las formas para poder entender esto como de manera magnética. Cada uno de los huecos que iba dejando la letra se podía entender de manera magnética como una tarjeta perforada. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso hacía que se pudiera almacenar información. Y esta letra para mí en su momento se convirtió como en la letra que convirtió o que pudo hacer permisible que la letra fuera digital. ¿Vale? Aunque no fue lo primero fue la fotocomposición. ¿Sí me siguen? ¿Ok? Este proyecto es bien feo, ¿no? OCRA, es una tipografía bastante fea. Y de hecho cuando la vemos, difícilmente nos alejamos de pensar que es una letra que nos lleva a pensar como en cultura digital. Es más, cuando la vemos pensamos en Matrix, ¿no? Justo como por esa idea. ¿Sí queda claro? ¿Vale? Esta letra, los suizos dijeron que era tan fea, pero tan fea, que decidieron hacer un proyecto que se llama OCRB, que fue liderado por Frutiger. Los suizos tienen una cosa megalomaníaca, sutil y ligerita, que es como no controla el mundo, pero te vendo armas, ¿va? O sea, es una cosa rara, con la tipografía pasa algo similar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, lo importante de esto es que estamos notando que el lector se convierte ya en una cosa completamente mecánica. La manera de producir letra ya estaba pasando por una cuestión para nada humana, para nada sensible a la forma, se puede ver. Estaba más enfocada como a la captación como de información de manera rápida, de manera precisa. No sé si me siguen. De hecho, esta letra, OCRA y OCRB, a la fecha se siguen utilizando con mucha vehemencia. Si ustedes revisan una tarjeta de crédito y estas tienen la letra que está ahí, los números son OCRB, producto de Frutiger y de esta época, ¿vale? Siguiente. Bien. Bueno, llevo dando clases no tanto, llevo dando clases como 10 años. A mí me tocó, pero ya como lo último. Creo que, a diferencia de mis alumnos hoy día, cuando comienzo a hablar de cosas digitales en relación a la tipografía y la experiencia que puedo tener con ella, la mía es muy cercana a la que pueden tener ellos. Sin embargo, hay una cierta cantidad de cambios que son sutiles, pero realmente importantes. Por ejemplo, hoy día ustedes hacen un cartel. Un cartel, una revista, un libro. ¿Cuánto pesa? Promedio. Un cartel 60 por 90. Ilustración o fotografía y tipografía. ¿Cuánto pesa promedio? 150 megas. ¿Cómo hacían? ¿150 gigas? No, megas, ¿no? Vamos a pensar que son súper buenos y que lo pudieron economizar todo a 50 megas. Chingón, 50 megas, ¿ok? Bien. ¿Cómo harían ustedes si no tuvieran forma de transportar 50 megas porque lo que había solamente era un disco de 3,5? No había Dropbox, no había WeTransfer. Es más, no tienes internet de tu casa. ¿Cómo hacías para transportar eso? No había USBs. ¿Sí me explico? Cuando yo comencé a estudiar diseño, me tocó como justo este salto,
Y recuerdo muy bien que vendían unas cosas que se llamaban zip. No sé si les tocó, que los zip son como unos disquetes acá, como potentes, como gordos, ¿no? Chonchos. Que recuerdo que el mío era como el más fregón de todos y alcanzaba a guardar 750 megas. Pero pues, esa cosa requería luz, o sea, tenías que conectarlo a la luz. O sea, era una cosa bien estorbosa y demás que, bueno, para mala suerte me lo robaron en el camión, pero jodido, ¿no? Me robaron eso y mi Dixman, ¿no? Pero suena como... Sí, suena como a serie de Netflix actual, pero no, o sea, neta sí me robaron mi Dixman con el Black de Metallica y como, o sea, más cliché todavía, ¿no? Algo así, sí, sí. Sí, o sea, esos sí eran bien caros, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque para mí esa era la tecnología cuando comencé a estudiar. Entonces no podías hacer, cuando recién empiezas a trabajar en diseño en Photoshop, no sé qué demonios hacemos, que metemos N cantidad de capas y nuestros archivos pesan hasta 700 megas. Y es una tontería. Una vez me tocó en Office o en Lumen, una de estas cosas, que llegaba una chica a imprimir un plotter para su novio que pesaba 1,5 GB. Y la madre esta era una fotografía con corazones rojos. Y era como, ¿por qué pesa tanto? Así, y aparte en lo que se hacía era como el rasterizado de la imagen, como 1 hora esperando el plotter, ¿no? Para que se viera la foto de esta morra. Y era como, híjole, ¿por qué digo todo esto? Porque en realidad la tecnología ha cambiado. Y hoy día, para ustedes decir, vamos a pasar tipografía ya es muy fácil, ¿no? O sea, te paso USB y pásame todas tus tipografías que son menos de 50 megas. No sé si me explico. Pero antes, pasar las tipografías no era tan sencillo. Porque a mí me tocó lo último, insisto. Pero recuerdo que a mí todavía me tocó que si trabajabas en PC, no puedes usar las tipografías de Mac. Porque Mac y PC usaban tipografías diferentes. Es más, cuando comprabas una impresora, tenías que buscar que tuviera un lenguaje como que tenían tus dispositivos en casa. Si era PostScript, si era TrueType, o sea, era una cosa mucho más clavada. La neta es que cada vez se ha hecho más amable esto a nivel de interacción. Recuerdo mucho que alguna vez alguien decía, es que los niños hoy día son súper inteligentes y dominan un celular a la perfección. No, los ingenieros que hacen el celular son muy inteligentes y hacen que el niño ocupe el teléfono a la perfección. Así nosotros. Somos niños digitales. Hay gente que es como muy choncha y que ha hecho que para nosotros sea muy amable, muy amable. Es más, les puedo ser honesto, si estos señores no hubieran hecho tan fácil el diseño gráfico, yo no hubiera estudiado diseño. No me veo haciendo originales mecánicos. No me veo tallando la letra, no me veo tallando la letra con pantógrafo, no me veo tallando la letra con buriles. No, la neta no. O sea, la verdad es que quisiera que esto fuera muy amable y que para nosotros, es más, seguro ustedes ya diseñan, pero seguro estos iconos los venden en Illustrator y InDesign y solo los ven y dicen, chingón, no les importa qué más allá. ¿Ves TrueType, PostScript y OpenType? ¿Qué más? Sí, pues sí, ¿no? O sea, están ahí, pero ¿cuál es la diferencia? No sé. ¿Y qué importa que no sepas? Sirven, ¿no? Y los usas. Antes no era así. Antes tenías que saber qué era este icono, qué era este icono, qué era lo que pasaba, por qué pasaba esto. ¿Sí me explico? A grosso modo. Cuando interactuabas con la máquina y las tipografías originalmente, primero importaba mucho si era Microsoft o era Apple, ¿no? Hasta que los dos se pusieron de acuerdo y dijeron, güey, estamos perdiendo mucha lana entre los dos. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos algo que sea compatible para ambos? Ok, e hicieron esto, que qué bueno. Siempre estuvo participando como de manera itinerante entre ellos Adobe, ¿vale? Estuvo Adobe, Apple, Mac, Microsoft, ¿vale? Originalmente teníamos esto, que son las fuentes TrueType, ¿vale? Que tienen la característica de que se pueden escalar, de que tienen como la capacidad de que se pueden imprimir en diferentes dispositivos, y eso estaba bien, ¿de acuerdo? Después teníamos los PostScript. Que los PostScript eran como más arcaicos que TrueType. PostScript tenía la característica de solamente almacenar 8 bits en cada archivo. Seguramente les ha pasado, si es que han bajado tipografías o alguien les dijo, mira, te paso 1000 tipografías, y de repente ves así, no sé por qué, pero Galeard tiene 18 archivos, y un archivo solamente son como extensiones, así es, ¿esta madre para qué me sirve? Y solo tiene extensiones, o solo son ligaduras. Resulta que esto era como una especie de contenedor, y solamente por información podían meter 256 caracteres. Así que si el tipógrafo se ponía creativo y quería sacar ligaduras, extensiones, no podía. Tenía que hacer un nuevo archivo y en ese nuevo archivo hacía versalitas, en un nuevo archivo hacía fracciones, en un nuevo archivo hacía tal. Eso explica por qué hoy día cuando ves una tipografía viejita, la abres y te abre un montón de ventanas que tiene las ligaduras, las extensiones, las fracciones, los elseverianos. ¿Sí me explico?
porque este contenedor no permitía más allá de 8 bits, 256 caracteres. De hecho, se mantiene esto como una cosa risible, porque esto sería una fuente estándar hoy día, ¿no? Hoy día esto es así como, ja, como antes para nosotros decir, digo antes como asumiendo ser muy viejo, pero cuando tenías un zip de 750 megas que ya eras como el más, aquí era esto, 256 caracteres. Tenías que vertir toda tu creatividad en este espacio tan reducido. Y además, los caracteres entre ellos no podían dialogar, eran independientes. Era como un tipo sí digital, pero que solamente actuaba como por sí solo. ¿Sí me explico? Hasta que llegó OpenType. OpenType es como la revolución de los formatos digitales a nivel tipográfico, ¿vale? Mientras TrueType y PostScript ya habían resuelto como esta idea de decir, ok, ¿qué es Mac o qué es PC? Ya lo tenemos resuelto, eso ya está cubierto. Ahora viene una cosa más interesante que es, ¿cómo hacemos que el archivo que originalmente solo tenía capacidad de 8 bits sea mucho más grande? Y además de eso, ¿cómo hacemos que interactúen entre sí los caracteres de esta letra? Resulta que esto ya es como un software que te va a permitir no solamente meter n cantidad de caracteres, sino que vas además programar para interactuar entre ellos. No sé si me explico. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Miren, Gutenberg, yo sé, van a decir, güey, ya dejaste Gutenberg atrás. Ok, sí, pero Gutenberg en su momento hizo OpenType, con metal, pero hizo OpenType. ¿Sí? ¿Qué es el OpenType originalmente de manera primigenia? ¿Me ayudas con la anterior otra vez, por favor? Esta versión TrueType ya tenía como como ligeros gestos de programación, donde seguramente habrán visto algunas tipografías que pones FI o FL y se genera una ligadura. Eso no es una cuestión estética, por lo menos esas dos. Eso es una cuestión de economizar espacio o más bien de evitar un problema de espaciado entre dos letras, ¿ok? Gutenberg también hizo eso. Gutenberg, con su intención de que la Biblia quedara como lo más parecida a una hecha a mano, hizo ligaduras, hizo muchas ligaduras y además, de una manera bastante loca, el tipo lo que hizo es tener, imaginen que tiene una N, ¿no? Y esta N mide, pensemos, yo sé que no había sistema métrico decimal en aquel momento, pero pensemos, esta N mide 1 centímetro. A la hora de poner como diferentes letras resulta que te queda un hueco. Esta N de 1 centímetro ya no te ayudó, así que pones una N de 1.1 centímetros para que este hueco se cierre. Así que tienes Ns, As, todas las letras de diferentes anchos, para que a la hora de acomodar tus caracteres tengas líneas exactas. Eso en metal. Estaba muy loco, por eso tardó 10 años en hacerla, ¿ok? Bueno, ese podría ser un OpenType, solo que manual, ¿no? O sea, decir, tengo una ligadura, ok, pongo una ligadura manual, la tallo manual, ¿ok? Siguiente, por favor. El OpenType ya te permite eso, pero de manera como mucho más amable. Porque en este caso, ¿qué es lo que tienes que hacer nada más? Mediante programación, tú buscas la ligadura, haces que mediante como ciertos comandos, que cada que aparezca tal letra con tal letra, pase esto. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace OpenType. Estoy contando como lo más básico de OpenType, porque OpenType es una locura. OpenType ya permite que haya fuentes tan grandes como esta. Hay un individuo que lo digo con todo respeto, algunos maestros y algunos historiadores dicen que pareciera que tiene como un ligero autismo, porque para poder tener como este alcance en cuanto a trabajo, de verdad tiene que tener como esta forma de ver el mundo de manera mucho más abstracta. Me refiero a Robert Slimbach. Seguramente el nombre no les dice nada. ¿Ubican a Robert Slimbach? ¿No? Bueno, solamente para que vean quién es Robert Slimbach, él hizo, junto con Carol Twombly, entre los dos, Myriad, Minion, Adobe Garamond, Adobe Jenson, Adobe Caslon, Zebraboot, Chaparral, Nueva, ¿qué otras? Pues yo con eso ya dije bastante, ¿no? Y he hecho muchas más, ¿de acuerdo? Él no solamente se quedó con la idea de 256 caracteres, que es risible, ¿no? Después de la fuente estándar, que es de 256 caracteres, hay una fuente que es Pro. La fuente Pro pensemos que ya tiene 500 caracteres. Bueno, él hizo una fuente que es Premiere Pro. La fuente Premiere Pro tiene 2735 caracteres. Esta es una fuente OpenType. 2735 caracteres en 10 diferentes variantes de una sola familia tipográfica. O sea, tiene esto en la versión regular, bold italic. ¿Sí me explico? ¿Sí? Está acá, Robert Slimbach. ¿Sí? Este señor es un monstruo. ¿Sí? Este cuate llevó como esta idea de cantidad de caracteres a otro nivel. ¿De acuerdo?
Alguien me decía alguna vez, bueno, ¿para qué tanto carácter? Bueno, es una tipografía que en realidad te puede ayudar a diseñar casi todo. Tengo alumnos que a la fecha sigo debatiendo o me siguen debatiendo que por qué no bajar tipografías de DaFont. Y es como, bueno, ¿cómo explicarte? Pues en DaFont no hay filtros. Cualquiera puede subir una tipografía, el que sea. Imagina que tú en lugar de ser diseñador eres un chef y vas a hacer una sopa. Si quieres que tu sopa quede bien, compras los mejores tomates. ¿Sí? Si quieres hacer una buena sopa, no vas al bote de basura y tomas los tomates que ya nadie quiere porque están podridos. Eso es DaFont. ¿Sí? No hay filtro, es un bote de basura gigante donde cualquiera puede llegar a tirar cosas. ¿Trabajas con eso? Sí. ¿Va a ser una sopa? Sí. ¿Va a quedar bien? No sé. ¿Sí me explico? ¿Esto qué es? Esto es todo. Todo. O sea, si DaFont te da una letra que no tiene acentos, no tiene ñes, esto te da todo. ¿Qué puedo hacer con esto? Todo. Un libro de matemáticas, sin problema. Un libro de historia, sin problemas. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo? Y todos, sí, que de hecho ahorita voy para allá porque todavía se pone más interesante esto. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, si no les interesa como la idea de hay muchos caracteres y les interesa más como el glamour, el OpenType también permite generar extensiones y hacer que la letra entre ella comience a interactuar. Hay OpenTypes que en realidad todavía son muy arcaicos, como esa tipografía que se llama Burgess Script. Seguramente les ha pasado que escribes una palabra con una tipografía y toda se ve encimada. Toda encimada, ¿no? Sobre todo si tiene como ligaduras, extensiones, se ve toda fea. Resulta que esto es porque tiene todos los caracteres de OpenType activados y la idea es que tú sepas usarlos y los interactúes como de esta forma, donde hagas que el carácter que en realidad va al último sí tenga tal programación, el carácter que va al principio sí tenga tal programación y la misma tipografía te puede hacer todo esto. Eso que están viendo ahí es la misma tipografía. ¿Sí? No es lettering, es tipografía, solo que está programada para que tú, no la tipografía, todavía no lo hace. Esta tú debes saber cómo activar en InDesign o Illustrator donde trabajen las características de OpenType de cada una de estas, ponerle swashes, alternates, lo que necesites, ¿de acuerdo? Ya cuando tenemos una que es super pro, como esta para mí es como de las tipografías mejor y más programadas que he visto por lo menos. Esta se llama Lisa, es de Underwear, es holandesa y es que los holandeses están locos. De verdad, están muy locos estos cuates. Digo, por algo lo que pasa allá es así, o sea, están locos. La marihuana y eso, algo ha de pasar, no sé. Pero con toda intención lo que hice fue poner una palabra donde repetía letras. Noten cómo en la parte de abajo es una tipografía sin OpenType y arriba activé OpenType. ¿Sí notan? Arriba las dos O son diferentes, las M son diferentes y tiene una capacidad de captar qué es lo que pasa 4 letras adelante. ¿Qué quiero decir? La idea de F y FL, manténganla, pero ahora 4 letras adelante. 4 versiones diferentes de la misma letra que van a interactuar de manera distinta cada vez. ¡Están locos! Y hacen esto, ¿no? Con OpenType, sin OpenType. ¿Sí? Esta cosa es así para mí como... Cuando quieres ver como Lisa y abres un programa de diseño de fuentes y quieres ver la programación, la computadora se pasma. No sé si se metieron un candado o algo para que no puedas ver o qué pasa, pero no puedes verlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Siguiente. Bueno, si no era suficiente como la idea de hacer ver que ya tenemos un montón de caracteres, ya hacemos que esos caracteres entre sí dialoguen, hoy día también las tipografías ya van mucho más allá y son multilingüajes. Esta idea de la globalidad y de la conectividad a partir de Internet ha hecho que sea cada vez más fácil trabajar para diferentes países. Entonces no es extraño, por ejemplo, que un argentino que estudió en Inglaterra trabaje para Emiratos Árabes, ¿no? Emiratos Árabes se convirtió como en un lugar que demanda un montón de diseño. Es más, un egresado de acá de la UAM actualmente trabaja para un periódico allá en Dubái y es como una estrella ese cuate, ¿no? Oscar Yáñez, que es así, como todo el mundo sabe que Oscar es fregoncísimo, ¿no? Y Oscar tuvo que aprender árabe y tuvo que aprender otras cosas para poder trabajar. De hecho, hay tipografías como en este caso Greta, de Typotech, de Peter Bilak, que todo esto que están viendo acá es Greta. Greta ya no solamente es el alfabeto que hoy día vemos o pensamos como hay mayúsculas, minúsculas y demás. Greta ya es mucho más allá de hebreo, de Banagari, Hangul, o sea, ya es una cosa absolutamente loca. Alguna vez tuve oportunidad de ver una revista de estas como Vogue o de moda, pero en China, y me gustó un montón cómo los kanjis eran contrastados y rematados, como si fuera Didot, pero en kanji. Y dije, wow, qué chido, o sea, la interpretación de la forma a partir de estaba tremendo. Y aquí es un poco eso. Hay un proyecto que seguramente conocen, Google Fonts. Google Fonts, originalmente cuando nació, lo que hizo fue buscar un embajador. Este embajador es Dave Crossland.
Y Dave Crossland lo que hizo fue básicamente viajar como por varias partes del mundo, llegó incluso a México, estuvo aquí en la UAM también, y llegó y dijo, ok, yo soy Dave Crossland, me manda a Google y lo que quiero hacer es generar una comunidad global, una aldea global, donde las tipografías sean gratuitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tú haces tipografías, dénmelas, Google va a pagar por ellas, deben tener buen nivel, ¿sí? En el momento que me vendas tu tipografía, es un pago único y te olvidas de ella, deja de ser tuya y se convierte de Google, ¿sí? Y si es de Google, es de todos los usuarios de Google, o sea, del mundo, ¿de acuerdo? Ese es Google Fonts. Así que muchos mandamos nuestras tipografías para que nos las comprara Google porque las pagaba bien, además. Muchos decían, no, porque pues te van a pagar bien una sola vez, pensemos por una fuente, van a dar, ¿qué te gusta? 50,000 pesos, 20,000 pesos, está padre, pero pues ya tu tipografía, ya cualquiera va a poder destrozarle, hacer lo que quiera. Había un debate, pero existió. Y muchos sí vendieron tipografías. Google tiene un nivel de medio a bueno, ¿de acuerdo? Todo lo que van a ver ahí no está mal, no es DaFont, ¿vale? Está bien, está padre, ¿ok? Pero no le convino a Google. Google dijo, híjole, pues no estamos ganando nada de esto, no hay como una buena alternativa de... Hoy día, si tú quieres vender una tipografía para Google Fonts por medio de Dave Crossland, Dave te dice, sí está padre tu gótica, sí está padre tu letra, pero necesitamos letras multilenguaje. Ya solo compran multilenguaje. No pueden comprar tipografías que no sean multilenguaje. Ya eso ya hizo que muchos dijéramos, bueno, gracias. ¿No? ¿Sí? Siguiente. Gracias. Bueno, eso es en cuanto a, si se dan cuenta, estoy hablando como OpenType, hablando de caracteres, comunicación de caracteres y lenguaje, ¿ok? Esto que está acá, en realidad es una pequeña gráfica que yo hice, es como una parodia que hago para mis clases, cuando hablo de selección tipográfica. No sé si a ustedes les tocó, pero había originalmente estéreos que tú podías modular el sonido, que podías poner como el agudo, el grave, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Imaginen que con la tipografía se pudiera hacer eso. Que para poder decir, tengo como una versión display y una versión de texto, tengo estas características, la métrica vertical, que básicamente es qué relación tiene la altura de X con la ascendente, la métrica horizontal, que básicamente es qué tan ancha es la letra, la modulación es qué tan lenta o qué tan rápida pasa la parte fina a la parte gruesa, y el contraste, la relación de la parte fina con la parte gruesa, la apertura, una C puede ser así o puede ser así, ¿están de acuerdo? Muy cerrada, muy abierta, apertura. Los patines, que los patines lo pongo en amarillo porque puede tener o no patines, ¿de acuerdo? Y el peso. Posiblemente de todo esto sea lo único en lo cual no puedo decir que hay como una cosa polar, porque curiosamente el peso, si es muy ligera, es display, si es muy pesada, es display. Para poder ser texto tiene que ser media, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa si pensamos como esto si fuera un ecualizador? ¿Se acuerdan como esto? Resulta que a la hora de moverlo, si lo mueves hasta allá, que todos lo hicimos y éramos niños curiosos, se escuchaba horrible, ¿no? Como súper agudo y así, o súper pesado. Resulta que ahí tenemos una tipografía display, o muy pesada y ancha y no sé qué, o muy ligera y pero muy display ambas. Una tipografía de texto luce más o menos como esto. ¿Sí? ¿Sí lo notan? Donde comenzamos a analizar que la métrica tiene que ser un poco más grande la altura de X, pero no tanta, tiene que ser una letra mediana en cuanto a extensión, la modulación y el contraste tiene que ser medios. ¿Sí lo ven? Aquí puedo decir que está, por ejemplo, Times, ¿no? Times, por ejemplo. ¿Sí queda? Bueno, esto que originalmente yo lo uso para mis clases para hacer selección tipográfica y decir que todo bien, resulta, no es que yo lo haya propuesto, no, fue una coincidencia nada más. O sea, mientras yo hacía esto, alguien más ya estaba haciendo otras cosas que estaban mucho más locas. Ese señor loco se llama David Berlow. Y lo que hizo David Berlow es pensar y decir, ¿y si sí pasara? Imagínate que tú tienes tu tipografía y que vas a tener como la capacidad de tener estos ejes y vas a poder moverlos como quieras. Siguiente. Y eso está pasando hoy día. Esta cosa que hasta me enchina la piel se llama fuentes variables, variable fonts. Todavía es prototipo, todavía no funciona y básicamente lo que está pagando esto es Google y lo que están haciendo es, ¿qué pasa si tenemos diferentes ejes y la misma letra tú como diseñador vas a poder moverla como quieras? El contraste, la modulación, la métrica, un solo archivo lo vas a poder mover como se te antoje. ¿Sí me explico? Si originalmente nos parecía sorprendente que una sola familia tenía 32 variantes porque tenía desde light o desde hairline o thin hasta extra black, esto ya es infinito. Ahora lo peligroso, según David Berlow, es que es un arma tremendamente fuerte para dársela a los diseñadores, no sabrían qué hacer con ella todavía. ¿No? Están todavía, de hecho Illustrator ya tiene esta opción como activada en algunos, como a nivel prototipo, a nivel beta,
pero siguen trabajando con eso. Siguiente, ¿vale? Y es algo como esto. Ahí el cuate que estaba más al pendiente de este proyecto se llama David Berlow, es un gringo que está súper loco, un señor ya grande, que es más conocido porque casi todo su trabajo lo hizo para Fonburo. Fonburo está muy cercana a México porque Fonburo dio muchas tipografías para periódicos como el Universal, el Excelsior, entre otros. Vale, bueno, David Berlow junto con Google y Adobe están haciendo esta cosa que se llaman fuentes variables, variable fonts, que básicamente es hacer como por medio de algoritmos, encontrar como polos a partir de ejes, donde tú puedas poder modificar el contraste, la modulación y generar una tipografía que ya existe N cantidad de variantes a utilizar. O sea, imagina que estás con tu cliente y te dice, híjole, está muy ligerita, no pasa nada. Híjole, le falta contraste, no pasa nada. Híjole, no se puede ver con la altura de... no pasa nada. Así. Si los suizos en su momento decían que con el Helvética hacían todo, pues no mames, si tienen Helvética y esto, pues ya. ¿Sí me explico? Sí, ya es una locura. Entonces, no sé hasta dónde va a llegar, o sea, de lo que yo sé es hasta ahí. En su momento cada vez se hizo más sofisticado, porque si pensamos, la letra originalmente solamente era su versión regular. Vino Grifo, hizo las itálicas en minúscula. Vino Robert Gagnon e hizo las itálicas en mayúscula. Vino el siglo XVIII, hicieron las bold. Vino no sé qué y comenzó a haber como una especie de cosas como mucho más complejas. Hoy día ya no sé qué va a pasar, ¿no? Porque ya casi todo aquí, una tipografía te va a dar todo. No vas a necesitar más, ¿sí? Y regreso como al punto original que les decía, o sea, la tecnología lo que permite hacer es que todo sea mucho más amable. Recuerdo que tenía un maestro en la prepa que nos decía, son unos huevones, ustedes sacan copias, en mi tiempo transcribíamos los libros. Si supiera que mis alumnos hoy ni copias sacan, o sea, ¿qué pensaría de ellos, no? O sea, la tecnología ha mutado y ha cambiado todo. Entonces, pensando en esto, la tipografía también, no está ajena a... Y como se pueden dar cuenta, el avance tecnológico es absoluto. Admito que yo soy un lego, no sé tanto de esto. Hay personas que saben un montón del tema. Más bien yo estoy como en un punto intermedio en el cual soy usuario y también hago letra, pero no estoy tan clavado como en esta beta. La tipografía es un mundo, un mundo. Es más, seguramente todo el mundo ubica Comic Sans. Y pensamos en Comic Sans como esa tipografía fea, Pues resulta que el autor de Comic Sans es una de las mentes más brillantes de tipografía digital en el mundo. ¿No? O sea, así de raro es todo esto, ¿de acuerdo? Y pues nada, ya, listo, gracias. Siguiente. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ahí está, sí, gracias. Listo, ¿alguna pregunta o algo? Vamos a establecer este espacio de retroalimentación. Y para seguir con nuestro formato, después de esta conferencia tan interesante y tan amigable, la verdad, porque es una conferencia muy amigable, estuviste estableciendo un rapport muy interesante con el público. Pues, ¿quién tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Provoco ahí alguna reacción? Miren, lo que pasa es que, no sé si tuvimos el miércoles también a un equipo de compañeras que se llamaba Pipas Type. Sí, les conozco. Estuvieron precisamente dándonos aquí una conferencia muy especializada sobre OpenType, precisamente, ¿no? Y cómo poderlo usar y cuáles son las ventajas y todo este asunto. Entonces, sí, tú nos diste todos los antecedentes, precisamente desde más allá de Gutenberg, ¿no? De cómo se llegó a OpenType y cómo OpenType pues tiene el valor que tiene precisamente para el diseño editorial, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, ese es el valor que tiene tu aportación, que realmente nos contextualizaste mucho más en la clase que nos dieron Pipas Type, ¿no? Pero bueno, a mí me surge, mejor, dices tú que tú no sabes a dónde va a ir eso, ¿no? Pero a mí me surge una duda, ¿no? Respecto a si en un momento dado estos softwares, ¿no? Para poder programar y poder hacer que las letras en una misma tipografía puedan convertirse en lo que tú quieras, ¿dónde queda la creatividad y dónde queda la aportación del diseñador? Yo sé que detrás de todo esto existe el diseñador, pero me gustaría que nos explicaras si esto va a llegar a un punto que el diseñador ya no tiene demasiado que decir, ¿dónde queda la creatividad? Sí,
Yo creo que más allá de que se limite, yo creo que el diseñador hoy día tiene que ser básicamente multiplataforma. Difícilmente hoy día solamente una persona que hace editorial lo hace bien. O sea, yo creo que una persona que hoy día solo hace editorial está limitada. Una persona que hoy día hace editorial, además de editorial, debe saber de programas, debe saber como de cosas más allá de... Y con la tipografía está pasando. Es bien curioso, pero la tipografía a mí particularmente me parece un mundo como bien polar, porque la tipografía está vinculada con la caligrafía. La caligrafía viene del siglo I en Roma, si pensamos como ya en el trazo formal, siglo I, ¿no? Sin embargo, también eso hace que te metas como a la historia. Y además de eso, si no sabes de cultura digital, tu tipografía no va a avanzar. Y yo creo que México, por ejemplo, está en pañales todavía, porque platicaba con un amigo y decía, mientras en Holanda están pensando cómo generar programas para que los diseñadores en realidad lo que hagan sea más bien como programar y sea un procesador el que haga como el proceso, valga la expresión, aquí en México seguimos pensando como el remate de la A. No sé si me explico. Y la gente que está programando en realidad son diseñadores. Hay una cosa como bien curiosa, porque en México también ya hay algunos que están haciéndolo muy bien, como Iván Moreno, como Santiago Orozco, José Luis Acosta, que son diseñadores, pero en realidad su formación no es como aislada, es una formación como mucho más compleja. Sí, o sea, difícilmente la gente que hace tipografía actualmente, en Estroza, Plan, quien sea, en realidad tiene que saber de cultura digital. Platicaba con Miguel Reyes, que es un gran amigo y para mí es de los mejores tipógrafos del país, de los mejores diseñadores de tipos del país, y él, por ejemplo, para poder hacer una tipografía, difícilmente toca un lápiz. Él casi todo lo hace ya de manera digital y ocupa programas como Robofont, Prepolator y un montón de cosas más, ¿no? O sea, es curioso, pero el diseñador, la verdad es que depende como tu beta de trabajo, no puedes quedarte solamente como decir, yo soy diseñador y no me meto en esto. O tienes que ser diseñador historiador, o diseñador programador, o diseñador tal, o sea, debes como meterte en otras áreas. Porque si no lo haces, pues te vas a quedar. Eso es lo que yo he visto. Y lo interesante como de esto es que hay betas. Porque no digo que todo tiene que ser digital. Hay gente que también se mete mucho a la historia y la historia también aporta un montón. Pero ya no solo es diseño, sí es como diseño e historia. Como Marina Garone, ¿no? Que si bien no es tan digital, ha dado mucho a la historia de la letra. Y así, pero yo no conozco a la fecha una sola persona que solo haga tipografía y lo haga bien, o sea reconocida, o su trabajo tenga impacto. Una sola persona que solo haga eso no conozco. O sea, la mayoría de la gente que lo hace bien, hace eso y escribe, hace eso y programa, hace eso y algo. Y eso tiene que ver un poco también con una de las características de los nuevos medios, que es la convergencia de distintas tecnologías. En este caso parece que lo que me estás diciendo es que para ser un diseñador y estar de alguna manera aportando al campo de la tipografía, pues tenemos también que hacer converger la programación y la informática, ¿no? Sí, totalmente. Sí. ¿Alguien más? Hablando como el padrino, ¿tú consideras que tiene que haber una renovación, un cambio en los planes de estudio que actualmente existen con respecto a la carrera de diseño por esta situación que comentas? Es lo que me sorprende. Híjole, es una pregunta bien compleja y completa. Sí, creo que sí tiene que haber un cambio, porque me te voy a contar algo que tal vez no debería. Trabajo en escuelas privadas y una vez hubo una junta en una escuela privada en donde básicamente la junta era para decir, a ver, los egresados de esta escuela salen y no tienen trabajo. La mayoría ya no cree que el diseño se tenga que estudiar en aulas. La mayoría está aprendiendo diseño como por medio de programas en internet y esto. Cursos vía online, o sea, ¿qué es lo que hace que todavía se mantenga el diseño? Gracias. ¿Qué es lo que hace que todavía se mantenga el diseño como vinculado a esto? Entonces a lo que llegaron ellos, justo, es que tiene que haber una mutación, ¿sí? Que en realidad ya el diseño por sí solo ya no está cumpliendo ni llenando, que sí tienen que mirar hacia otro lado. Todavía en este caso ellos no sabían hacia dónde, pero sí tiene que mutar. Recuerdo que platiqué esto con algún maestro que ya era mucho más grande que yo y me decía, no te preocupes, se va a acomodar y se va a embonar. En su momento cuando entró la computadora todos dijimos, diseño va a desaparecer porque la computadora va a reemplazar todo. Y no pasó, se acomodó de una manera distinta. Ahorita, para ser honesto contigo, no sé hacia dónde va. Alguien propuso mercadotecnia, alguien propuso más como cosas relacionadas con web. En la plática lo interesante fue eso, pero te digo, de que va a mutar, de que está mutando, está mutando.
Te digo, es más, mis alumnos actualmente están más vinculados con la cuestión digital que yo. ¿No? Para ellos es muy sencillo vincular lettering con After Effects. Yo no. O sea, sí, o sea, de repente me doy cuenta que cada quien hace, como diría el maestro Pablo Freire, cada quien hace de suya la marquesina que puede, ¿no? O sea, la marquesina cada quien la toma. En mi caso a mí me gusta más la historia y la verdad es que también me gusta la beta que puede dar la historia. Y así, te digo, o sea, me gusta coquetear con ambas, la historia y la parte digital, y me gustaría profundizar a veces más, pero que es tanto que me pierdo. Respondiendo a tu pregunta, sí, creo que debería haber un cambio, pero creo que es una cosa que lleva más allá de solo decir tiene que ver lo digital. Los planes de estudio en las escuelas son bien complicados. Claro. Sí. ¿Alguien más? ¿Tienes una pregunta? Bueno, eso que dices de que tiene que ver mucho con lo digital es cierto. Yo digo el deseo de aprender a programar, pero no sé si me pudieras, pues hay plataformas como Code Academy que te enseñan a programar desde lo más básico en HTML, pero si tienes como alguna plataforma en mente que ya te enseñe como más los sí. diseño. No, sobre todo porque yo no estudio diseño, yo estudio sociales, pero he conocido, como dice mucha gente, que incluye como todas las bases para poder hacer cosas y realmente va a futuro genial porque desde la robótica, el internet de las cosas, o sea, ayer escuchaba una chica que era diseñadora de modas y que la ropa ya tenía incluidos LEDs y tantas cosas para poder obtener la seguridad de las personas y al final del día el diseño combinaba con optimización y con programación. Entonces, no sé si tengas como ahí Sí, afortunadamente, como lo que se está generando, como de lo que platicaba hace rato de las variable fonts, la gente que está metida en eso es una gente como súper compartida y todo lo suben. Y hay plataformas específicas, son como términos muy específicos. Más bien, si quieres, ahorita te doy mi correo y te mando como las ligas, porque no me las voy a saber ahorita. Pero sí, hay foros completos como para poder hacer esto. No sé si supieron esta noticia, tal vez no, porque no están grabados con el tema, no sé, pero había un chavito que creo que tenía, voy a mentir, 11 años y había hecho una tipografía completa con 8 variantes. Solamente siguiendo consejos de gente en internet. Creo que no eran 11, creo que eran 15 años, pero no, o sea, 15 años sigue siendo muy poquito. Pero sí, sí hay, y es eso, justo, la percepción de. Y te digo, y afortunadamente en cosas digitales, la gente que se dedica a esto es súper compartida, súper compartida. O sea, todo lo que les dije ahorita de Google y no sé qué, en realidad David Berlow lo comparte cada que puede. Es más, David Berlow, Santiago Orozco trabaja con él, y yo tuve la oportunidad de conocerlo porque en una de las escuelas en las que trabajo querían un lugar para básicamente David Berlow mostrar esto y decir que estaba haciendo eso y que si quería alguien apoyarlo. Y él pagó todo el evento solo para conocer gente mexicana que hiciera letra y ver con quién podía trabajar. Así, digo, se lo paga también Google seguramente y más cosas, pero digo, la gente comparte cosas de manera importante, ¿no? O sea, el gremio que se ha metido en eso sí es súper compartido, así que sí hay forma, sí. ¿Alguien más? Entonces, demos un aplauso. Gracias. Y estamos a pasar a la parte de los reconocimientos, un reconocimiento por tu participación. Realmente Gracias. Agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación, nos has aportado mucho. Y pues aquí tenemos una constancia de tu participación como ponente en nuestra novena Semana de la Cultura Digital. Gracias. Nosotros también aquí en SECAL, en el laboratorio, aquí tenemos unas revistas buenísimo. Que también producimos aquí, no es que las volvemos digitales, ¿no? Ok. Y bueno, es un reencuentro, análisis de problemas universitarios. Excelente, muchas gracias. Gracias. Si tienen alguna duda o me quieren escribir algún correo con algo más específico, mi correo es ABC, así como el ABC, o sea, la letra, ¿saben? abc.filo, filo como filo de cuchillo, abc.filo@gmail.com. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa, escríbanme y ahí. O Facebook, Armando Pineda, y también en esa cosa estoy metido todo el día, así que seguro contesto rápido. ¿Va? Gracias.